Continuaremos con la sesión 2 en el cronograma de actividades. La siguiente en dar la charla es Cindy Castellón. Se encuentra ella muy bien. Sí, ¿cómo lo hago? Bueno, ahorita tendremos a Cindy Castellón, quien nos hablará sobre física de partículas en la atmósfera. Denle un aplauso, por favor. Hola a todos, buenas tardes. Yo soy Cindy, soy de El Salvador. Ahorita estoy haciendo mi posgrado en el Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues hoy les voy a hablar un poco sobre el proyecto de investigación en el que he estado trabajando durante la maestría y pues los planes que tenemos con mi grupo de investigación para los próximos años. Entonces, pues básicamente lo que nosotros hacemos es lo del título, física de partículas en la atmósfera. Lo que hacemos es pues estudiar interacciones de altas energías de partículas en la atmósfera. Y en particular mi proyecto principal es estudiar efectos atmosféricos sobre estas interacciones de altas energías. Entonces, pues en las primeras secciones les voy a hablar sobre conceptos básicos del área y de mi proyecto, y finalmente les platico sobre el proyecto de investigación en el que estamos trabajando y los planes que tenemos. Entonces, iniciando con el fenómeno que nosotros estudiamos, que son las cascadas atmosféricas, déjenme hablarles primero de los protagonistas, los que inician este fenómeno, que son los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son partículas cargadas que se originan en ambientes extremos del universo, que pueden ser de origen galáctico o de origen extragaláctico. Y el espectro observado de los rayos cósmicos en la Tierra, aquí tenemos el flujo de partículas en función de su energía, y este espectro va desde 1 gigaelectronvolt hasta 10 a la 11, 10 a la 12 gigaelectronvolts. Entonces son muy altas energías. Y este espectro sigue aproximadamente la forma de una ley de potencias. Este espectro está compuesto principalmente de protones, en un 90%, y en menor grado otras partículas como núcleos de helio, electrones, etc. Entonces, cuando estos rayos cósmicos entran a la atmósfera, pues interactúan con las partículas del aire y generan varias generaciones de partículas secundarias. Y a todo ese proceso lo llamamos cascada atmosférica. Entonces, consideramos que entra un rayo cósmico, digamos un protón, que son la mayoría, e interactúa con un núcleo del aire. En esta interacción, que es una interacción hadrónica, se van a formar múltiples partículas secundarias, y en su mayoría estas van a ser mesones pi o piones, tanto cargados como neutros. Y los piones cargados neutros, que tienen una vida media muy corta, casi inmediatamente van a decaer en fotones. Los fotones pueden generar pares de electrón-positrón y así sucesivamente. Por su parte, los piones cargados viven lo suficiente para volver a interactuar y crear otra generación de partículas secundarias que vuelven a hacer todo eso así sucesivamente. Entonces, es una cascada de partículas secundarias, por eso la llamamos cascada atmosférica. Y pues estas son las interacciones principales que consideramos en las cascadas, tanto electrodinámicas como interacciones hadrónicas. Y también hay otro tipo de interacciones como la ionización del medio o dispersión de Coulomb. Ahora, para hablarles un poco del medio en el que se propagan las cascadas, pues la atmósfera, la capa de aire que rodea la Tierra y que se extiende a una altura de más de 100 kilómetros. Esta está compuesta mayormente por nitrógeno y oxígeno, y pues otras componentes como ozono, CO2 o vapor de agua tienen una presencia variable. Y pues según este modelo de la atmósfera estándar de Estados Unidos, que está basado en mediciones, pues la densidad del aire decae exponencialmente a medida que subimos.
Y relacionado con la densidad, otra cantidad que nos interesa mucho en el área es la profundidad atmosférica, que interpretamos como la cantidad de materia que atraviesan las partículas al bajar por la atmósfera. Y está definido por esta integral de la densidad. Y también en primera aproximación, pues podemos considerar la atmósfera como un gas ideal. Pues ya se la saben, la densidad proporcional a la presión e inversamente proporcional a la temperatura. Entonces, pues a grandes rasgos, así es como vamos a describir el medio por el que se propagan las partículas secundarias. Entonces, es un modelo bastante sencillo. Ahora, les voy a hablar sobre cómo se detectan estas cascadas atmosféricas y en particular el instrumento que nosotros utilizamos, que es el Observatorio Hawke. Pues en general hay varias técnicas de detección de cascadas en la superficie de la Tierra, y pues una es el caso de Hawke, la detección directa de partículas secundarias. Y pues otras técnicas pues detectan fotones que se emiten en el paso de las partículas en su paso por la atmósfera. Entonces, pues aquí también les menciono otros observatorios, el Observatorio Piroyer en Argentina y el futuro Observatorio CPA. Pero ahora nos vamos a centrar en Hawke, que es con el que nosotros trabajamos, que es el High Altitude Water Cherenkov Gamma Ray Observatory, que está ubicado en Puebla, en México, y está a una altura de 4.100 metros sobre el nivel del mar. Y este observatorio detecta partículas por la técnica de Cherenkov en agua. Entonces, el observatorio está conformado por 300 tanques de agua Cherenkov y cada uno está equipado con 4 tubos fotomultiplicadores que detectan la radiación Cherenkov que producen las partículas secundarias de una cascada cuando atraviesan el agua a una velocidad mayor que la de la luz en el agua. Entonces, pues la idea de observatorios como estos es que a partir de lo que se detecta a nivel del suelo, se reconstruye todo el proceso de la cascada atmosférica y de las interacciones que tuvieron lugar ahí. Y pues el rango de energías en el que trabaja Hawke, vamos desde unos cientos de gigaelectronvolts hasta unos cientos de teraelectronvolts. Entonces, pues en ese rango es que vamos a estar trabajando, estudiando los efectos atmosféricos. Ahora, ya más en el tema de mi proyecto principal, que son los efectos atmosféricos, pues en general se consideran pues 2 efectos contrarios de la densidad atmosférica, que está relacionada obviamente con la presión y la temperatura, sobre el número de partículas secundarias. Entonces, tenemos un efecto positivo que nos indica que pues a mayor densidad del medio, vamos a tener mayor probabilidad de que hayan interacciones. Entonces, eso se va a traducir en un mayor número de partículas secundarias. Y por el otro lado, tenemos que también a mayor densidad del medio, también vamos a tener mayor absorción, sobre todo de partículas de bajas energías. Entonces, eso se va a traducir a un menor número de partículas secundarias. Entonces, pues la idea de nuestro proyecto, ya que vemos que el desarrollo de las cascadas se ve influenciada por las condiciones atmosféricas o meteorológicas, la idea es pues caracterizar bien este tipo de efectos y cuantificarlos también. Ahora, para hablarles de cómo se ven estos efectos en observatorios como Hawke, del que les hablé, pues hay 2 observables de las cascadas que principalmente se afectan por cambios en la densidad atmosférica. El primero es la edad de la cascada, que usamos para describir la etapa de desarrollo en la que está la cascada o cuántas partículas cargadas están presentes en la cascada cuando la cascada alcanza el suelo, ¿sí? Y la otra observable que tenemos el radio de Molière, que es el radio lateral, donde se concentra el mayor número de partículas electromagnéticas. Entonces, pues estas 2 observables
van a ser las que vamos a tener en cuenta para hacer el análisis de los datos del observatorio. Ahora, el por qué queremos estudiar efectos atmosféricos con este observatorio, y es que en HOC hay diferentes líneas de investigación que están relacionadas con este tema. La primera es el estudio del clima en el sistema solar o el estudio de los campos magnéticos que se producen por actividad solar. Luego están las interacciones fundamentales, que pues la corrección de efectos atmosféricos es muy importante para tener la precisión suficiente a la hora de reconstruir las cascadas para poder estudiar las interacciones fundamentales que se dan en la atmósfera. Y por último, que es la motivación principal del proyecto, de hecho, es el estudio de eventos naturales anómalos que perturban la atmósfera, como fue el caso de la erupción de un volcán, el volcán Tonga Tonga, en enero del 2022, que fue una explosión tan violenta que generó una onda de presión que le dio varias vueltas a la Tierra. Y resulta que el paso de esta onda de presión sobre el observatorio Hawke se pudo observar. Entonces, pues aquí les muestro una gráfica de ese artículo donde reportaron esto. En el panel de abajo tenemos el cambio de presión atmosférica en función del tiempo. Y vemos que el paso de la onda de presión está aquí en este aumento abrupto en la presión atmosférica. Y en el panel de arriba tenemos la tasa de conteo de partículas del experimento. Y vemos que tiene también un pico hacia abajo, muy abrupto, que coincide pues temporalmente con el aumento de la presión. Entonces, esta observación de que pues, con un experimento de rayos cósmicos pudimos observar un evento geológico que aparentemente pues, no tiene nada que ver, pues fue lo que motivó empezar a estudiar estos efectos atmosféricos y cómo afectan realmente nuestras observaciones y detecciones de rayos cósmicos. Entonces ahora ya les platico de el proyecto, lo que hemos estado trabajando. Como ya les mencioné varias veces, nuestro objetivo es estudiar los efectos de las condiciones atmosféricas, en particular presión, temperatura y humedad sobre el flujo de partículas que se mide en el observatorio Hubble. Y este estudio lo queremos hacer por medio de simulaciones Monte Carlo de las cascadas. Entonces, queremos obtener gráficas como esta, que esto es preliminar. Tenemos aquí el cambio en el número de partículas en función del cambio en la presión atmosférica, por ejemplo. Y aquí, pues, aunque tenemos pocos puntos para lo que necesitamos, pues ya podemos ver una tendencia, ¿no?, de esta relación. Entonces, pues lo que queremos son gráficas como estas, tanto para diferentes perfiles de temperatura, diferentes niveles de humedad en el aire y eso. Entonces, pues lo queremos hacer con simulaciones porque pues necesitamos una descripción teórica pues precisa del desarrollo de las cascadas. Y hasta ahora la mejor forma de hacer esta descripción es por medio de simulaciones Monte Carlo. Entonces ahora les muestro un esquema simplificado del algoritmo que se sigue para simular una cascada atmosférica. Pues primero inyectamos la partícula primaria, que sería nuestro rayo cósmico. Luego, usando números aleatorios, seleccionamos y procesamos esa interacción. Y en esa interacción, pues se producen partículas secundarias, que en este caso serían los piones. Y para cada una de estas partículas que se produjeron, evaluamos ciertas condiciones para saber si la partícula la vamos a seguir propagando en la simulación o si ya la vamos a ignorar si no nos interesa. Entonces, este ciclo se va a estar repitiendo para cada interacción de cada partícula que se vaya formando en la cascada, ¿sí? Entonces, básicamente así es como simulamos. Y afortunadamente ya existe software especializado en esta tarea y en el proyecto queremos comparar dos de ellos. El programa AIRES, que está especializado en ultra altas energías, y el programa Corsica, que es como ya el estándar que usa la mayoría de observatorios para hacer sus simulaciones de cascadas.
Entonces, pues la idea es hacer las simulaciones con ambos y poder contrastar los resultados y compararlos. Ahora, sobre cómo vamos a cambiar la atmósfera dentro de la simulación, pues en los programas de simulación se modela la atmósfera en 5 capas. En las primeras 5 capas, la profundidad atmosférica que les mencionaba sigue una dependencia exponencial y en la última capa se sigue un decaimiento lineal, ¿sí? Entonces, aquí va a ser importante calcular los parámetros A, B y C que van a caracterizar cada capa de la atmósfera donde vamos a propagar nuestra cascada. Entonces, pues la primera tarea, nada trivial, cabe decir, fue pues hacer un programa para modelar la atmósfera en los programas de simulaciones. Entonces, pues aparentemente es un programa sencillo, pues solo definimos nuestras condiciones atmosféricas, nuestra presión, temperatura y humedad relativa en función de la altura. También definimos la composición química de la atmósfera y ya con estas dos cosas calculamos la densidad atmosférica en función de la altura y consecuentemente la profundidad atmosférica. Entonces ya teniendo eso ya podemos parametrizar y ajustar al modelo de 5 capas que utilizan los programas de simulación, calculando los parámetros A, B y C para cada una de esas capas. Entonces, para planificar estas simulaciones, pues obviamente primero generamos los perfiles atmosféricos que queremos observar, que queremos comparar, y pues vamos a simular cascadas de protones en las energías observables por el experimento Hubble. Y como estas simulaciones se podrán imaginar que son muy costosas computacionalmente y hay que simular una gran cantidad de cascadas, pues decidimos que las vamos a hacer en el clúster del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Y para seleccionar los datos del observatorio con los que vamos a comparar las simulaciones, pues primero que queremos evaluar variaciones causadas por los cambios diarios, los cambios normales en las condiciones atmosféricas. Luego, las variaciones que se produjeron por la erupción del volcán Tonga Tonga que les mencionaba y ver si podemos reproducir ese comportamiento con simulaciones también. Y por último, que es lo que no sé si lo vamos a lograr, que es pues evaluar las variaciones causadas por el cambio climático, pues obviamente en ventanas más largas de tiempo. Y pues dentro del proyecto de estudiar efectos atmosféricos, pues tenemos como subproyectos estudiar cascadas que atraviesan horizontalmente el detector, también cascadas empezadas por rayos gamma y por último también estudiar el efecto de presencia de campos eléctricos en la atmósfera sobre el observatorio. Y pues todo esto con simulaciones. Y ya por último, el subproyecto más importante que creo que tenemos ahorita es que siempre para estudiar los efectos atmosféricos estamos construyendo, digo estamos, yo solo aprieto un tornillo, pero estamos construyendo un mini detector que va a estar instalado en el Instituto de Física de la UNAM y pues va a estar equipado con una estación meteorológica que monitoree las condiciones atmosféricas, un detector de rayos, detector de campos eléctricos y pues aquí está la electrónica que va a estar en el experimento. Y pues este es el grupo de trabajo. Mi asesor, el doctor Hermes León Vargas, el investigador postdoctoral Antonio Galván y yo. Y el estudiante de licenciatura que quiera venir a trabajar con nosotros. Bueno, súper. Entonces, pues ya por último les dejo mi correo. Si a alguien le interesa, pues con toda confianza me pueden escribir y pues ya vemos qué sacamos. Y los dejo con los rayos cosméticos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cindy.